El derecho a las libertades, a la información de las libertades que garantiza la Constitución son fundamentales en una sociedad. Derechos que desde el poder intentan coartar, enfrentando a medios como TV Azteca que no se alinean con el gobierno. Mire usted, ayer desde el poder fue el llamado de no ver a TV Azteca. Hoy, lejos de corregir, la presidenta insistió en lo mismo. Ahora intentó disfrazarlo como una simple opinión, pero el llamado no lo hizo un ciudadano común, sino la presidenta de México, y por supuesto el mensaje cambia por completo. En una democracia el gobierno no decide qué medio puede ver la gente ni a quién le cree. Eso lo deciden los ciudadanos, y si de verdad hablamos del derecho a la información, ese derecho no se defiende atacando a la prensa crítica, se defiende con datos, con resultados, con verosimilitud y con respeto a la audiencia. Entonces, cuando ayer dije no vean TV Azteca, ellos dicen es una censura. No, no es una censura, es una opinión. La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a enfrentar a TV Azteca y a millones de mexicanos que todos los días nos ven. Lo que está en el fondo es la discusión del derecho a la información, que es un derecho constitucional. Si lo que está en el fondo es el derecho a la información, su llamado a no ver TV Azteca vulnera el derecho de todos los mexicanos. En una democracia son los ciudadanos, nunca el gobierno, quienes deciden cómo y dónde informarse. Lo que dijo ayer y repitió hoy es un ejemplo más de cómo la Cuarta Transformación condena a los medios críticos, asegurando que reproducimos contenidos falsos. Que desde esta televisora pues hay una ofensiva contra el gobierno de México, con muchas mentiras. En TV Azteca hablamos con hechos documentados, datos públicos y testimonios verificables sobre la realidad que viven millones de mexicanos. Les incomoda que exhibamos su falta de resultados y el mal gobierno. Hoy se atrevió a cuestionar la legalidad con la que el señor Ricardo Benjamín Salinas Pliego adquirió esta televisora al Estado mexicano. Que recordemos también, en particular en TV Azteca, cómo fue que creció TV Azteca. Se vende la televisora y la compra Salinas Pliego. ¿Cómo la compra? Con un préstamo que le da el hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari. Mientras Raúl Salinas de Gortari estuvo en la cárcel, el hermano del presidente no le pagó, hasta que no salió de la cárcel y le pagó. Intentar manchar lo que fue una adquisición legal, transparente y ampliamente documentada revela su necesidad de construir distractores para no hablar de sus malos resultados. Habló de la libertad de expresión como si fuese una concesión del Estado que los medios tendríamos que agradecer. Que nosotros no vamos a entrar a un tema de quitar concesiones, porque eso es lo que ellos quieren. Se equivoca de nuevo. La libertad de expresión y de prensa son derechos en toda democracia. En TV Azteca seguiremos defendiendo el Estado de Derecho y el derecho a la información. Somos un medio plural en donde todas las voces tienen cabida. Es con esa convicción y compromiso con los millones de mexicanos que sí ven TV Azteca que seguiremos hablando todos los días, con hechos, con información verificable y con la verdad. Azteca Noticias. Mire, usted y yo, cualquiera de nosotros, podemos tener una opinión. Como decía alguna vez el expresidente estadounidense Barack Obama, podemos tener diferentes opiniones. Lo que no podemos tener son diferentes hechos. Los hechos son datos duros, comprobables, verificables. No hay una ofensiva mediática contra el gobierno. Hay una sucesión de crisis que tiene este gobierno. Políticas, económicas, de seguridad, de relación con los Estados Unidos, un encubrimiento a funcionarios que están acusados de ser miembros del cártel de Sinaloa. Eso es lo que hay. La presidenta, una presidenta, cualquier mandatario en cualquier lugar del mundo, no tiene opiniones personales. Sus opiniones, cuando se hacen en forma pública, son opiniones de Estado. Y un presidente no representa a un partido, representa al Estado mexicano. Los derechos son los derechos de la ciudadanía, no los puede distribuir como quiera una presidenta de la República.
no hay opiniones personales de los presidentes. Hay opiniones políticas y de Estado. Y cuando esas opiniones políticas y de Estado están vulnerando los derechos de la ciudadanía, lo único que se puede hacer es protestar por el respeto de los derechos y además exhibirlo. Bueno, Jorge, pero el propio tratado se cierra, no quiere exhibir la información que hay y por algo no la quiere exhibir. Todos los temas, fíjese usted, importantes, están reservados, cerrados, argumentando por razones de seguridad. Ahí están todas las obras públicas que no se quiere decir ni siquiera a quién se le asignaron los contratos, hasta los asesinatos políticos. El gobierno se ha aprovechado de la ley para favorecerse. Por eso ha ocultado hasta por 5 años información sobre contratos de obras faraónicas, tragedias, investigaciones a funcionarios y otros escándalos que sacuden a la 4T. Que se aduciera que la información tenía que ser reservada o clasificada por razones de seguridad nacional para no proporcionarla. Entonces era decisivo como un obstáculo para la transparencia, la reserva de la información, que sí se sigue haciendo. La lista la encabezan el Tren Maya, cuestionado por el sobrecosto y los daños al medio ambiente. La megafarmacia del bienestar, un fracaso desde el inicio. El aeropuerto Felipe Ángeles, que a casi 4 años de inaugurado no termina de despegar. Habla, digamos, ya no nada más de una voluntad política de no proporcionar información, sino también, yo te diría, de un colapso, de una enorme problemática administrativa al interior de las instituciones para generar esa información. También ocultaron datos sobre el costo de las vacunas de COVID-19, informes de Pemex sobre la explosión en el ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, así como el contrato de compraventa del avión presidencial. Es la conjunción de, por un lado, decisiones de naturaleza, me parece, muy política, orientadas a restringir el acceso a información para acciones emblemáticas. También están los informes del Culiacanazo, donde se dejó en libertad a Ovidio Guzmán, el patrimonio del exfiscal federal Alejandro Hertz Manero y la tragedia de la pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, casi todos reservados por 5 años. Aunque según este especialista, no es seguro que cuando venzan los plazos se vayan a revelar. Me parece un poco más plausible, y eso es que se presente a modo en las conferencias de prensa, ¿no? Que me parece es la estrategia principal hacia la que se aboca, digamos, la estrategia de comunicación y de información pública oficial. Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, para los ciudadanos será casi imposible saber lo que oculta el gobierno, ese que presumía ser el más transparente de la historia. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. Bueno, ya eso, todo esto hay que sumarle los asesinatos políticos, ¿eh? En ninguno están los autores intelectuales y los móviles expresados públicamente. Pero bueno, hablando de impunidad y hablando de esto que se oculta, rodeados de seguridad, exfuncionarios de Sinaloa acusados de narcotráfico por Estados Unidos acudieron a declarar ante la Fiscalía General de la República. Lo hicieron ahí en Culiacán, lo hicieron en Lo Oscurito, lo hicieron sin que se informara antes de que iban a concurrir, de que iban a tener estas comparecencias. Y lo hicieron además, no crea usted que como acusados, sino como testigos. Así está la historia. En total hermetismo, protegidos por escoltas y escudándose en sus camionetas blindadas, exfuncionarios acusados por los Estados Unidos sobre presuntos nexos con el crimen organizado en Sinaloa acudieron este martes a comparecer ante la Fiscalía General de la República en Culiacán. Desde las 8 de la mañana comenzaron a llegar en unidades polarizadas a las instalaciones federales. El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ingresaron rodeados de seguridad. Durante casi 3 horas, las puertas permanecieron cerradas y las autoridades guardaron absoluto silencio sobre el contenido de las comparecencias. Esta mañana acudió a comparecer el vicefiscal con licencia, Dámaso Castro Saavedra, luego de que este fin de semana se le citara en calidad de testigo a declarar ante las autoridades federales, luego de los señalamientos que hace el gobierno de los Estados Unidos de presuntos vínculos con el crimen organizado. ¿Usted tenía vínculos con los chapitos vicefiscal con el señor de Estados Unidos?
No tenemos nada que decir. Nada que ver con eso. Se declara inocente. Claro que sí. ¿Volverá al cargo, vicefiscal? Desconozco. Vamos a ver. ¿Confía en que va a triunfar la Vamos a verdad? esperar la integración de la carpeta, nada más. ¿Confía en que va a salir la verdad? Confiamos en la institución, en las instituciones, en el trabajo de investigación. El vicefiscal con licencia se declaró inocente. Fue en redes sociales que Rochamoya publicó un comunicado donde aseguró haber contestado todas las preguntas formuladas por los agentes del Ministerio Público. Pasada la 1 de la tarde arribó el senador morenista Enrique Insunza Cázares, custodiado por su equipo de seguridad. El legislador también abandonó el lugar sin emitir declaraciones. Al igual que Rocha, publicó un comunicado en redes sociales, mientras que el exjefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés, llegó caminando, rechazó las acusaciones en su contra y aseguró no tener vínculos con narcotraficantes ni motivos para entregarse a las autoridades estadounidenses. ¿Colaborador en qué? Es más, le voy a decir una cosa, yo no serviría ni de testigo protegido ni de testigo colaborador porque yo nunca pertenecí a un grupo delictivo. Toda mi vida, 31 años, 6 meses, 5 días, fui policía investigador y me preparé para eso. Hice las cosas con bien todo el tiempo. A la lista de exfuncionarios bajo la mira federal todavía faltan por comparecer José Antonio Dionisio Hipólito, excomandante de la Policía Estatal, Jorge Contreras Núñez, exjefe de la Policía de Investigación, y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, los 3 mandos policiales. Juan José Quiñones, Azteca Noticias. Bueno, y ve usted cómo llegaron a comparecer con una cantidad de seguridad que ya quisieran todos los habitantes de Sinaloa tener ese tipo de dispositivo de seguridad para lo inseguros que están. Y bueno, una notable diferencia con Maru Campos, que está citada mañana a declarar. Con Maru hay un citatorio confuso en la que en una parte aparece como testigo, en otra parte aparece como imputada, en una redacción confusa que está muy mal hecha, probablemente a propósito, donde ni siquiera se da a conocer cuál es la causa por la que es citada y además que constitucionalmente, bueno, no puede ser citada a declarar porque tiene fuero. Ahora la Fiscalía de la Ciudad de México, cheque usted esto es de veras un poema, la citó por una denuncia de secuestro a Maru Campos. ¿A quién creen que supuestamente secuestró Maru Campos? Nada más ni nada menos que a su adversario político, Javier Corral, ahora que se ha purificado y que es parte de Morena. Sin duda puede ser un distractor, una manipulación, o también parece ser una venganza política de Corral. La maquinaria del Estado vuelve a arremeter contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Ahora con el citatorio de la Fiscalía General de la República que le entregaron este sábado, debe presentarse este miércoles en Ciudad Juárez. El motivo, la supuesta intervención de 2 agentes de la CIA en una operación. Campos asegura que el documento está mal hecho y tiene muchas incongruencias. Sin embargo, lo atenderá. En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del Poder Federal. Me acusan de delitos sin una sola prueba por haber desmantelado un narcolaboratorio. Ya formalizaron la solicitud de juicio político para destituirme. Me citan inconstitucionalmente a comparecer ante el Ministerio Público Federal. Y ahora intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado. Maru Campos denunció que recibió otro citatorio. Durante la madrugada recibí un citatorio para otra audiencia en la Ciudad de México por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra por supuesto secuestro. Esto cuando se intentó ejecutar una orden de aprehensión por peculado y desvío de recursos en su contra. Y fue cuando intervinieron aquellos altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para impedirlo. ¿Lo recuerdan? Sí, el muy vergonzoso caso del bar Gin Gin. Sí, el mismo, ese, Javier Corral, que ahí mismo huyó y que ahora presume reuniones con Insunza, acusado de vínculos con el narcotráfico y con solicitud de extradición. Y él mismo afirma que se sienta con él. ¡Qué descaro! Roberto Gil Suart, asesor jurídico de Maru Campos, reiteró que el citatorio es persecución política y una violación al fuero. Le dicen, gobernadora, venga en calidad de testigo, pero tráigase abogado defensor.
por si aquí le cambiamos la condición a inculpado. Lo que vayan a hacer o intenten hacer el miércoles a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, si llegan a ese extremo, solo puede ser calificado como un golpe de Estado, un golpe a la Constitución. Gil Suar precisó que el documento tiene contradicciones legales. Aunque solicita la comparecencia en calidad de testigo, utiliza fundamentos legales contra una persona inculpada. En un país de leyes, en una república con un poder judicial independiente, con reglas claras, con controles y contrapesos, yo me estaría riendo de este citatorio. Pero en un país en el que se ha normalizado el uso faccioso de las instituciones, en un país en el que no me digan que la ley es la ley, en un país en el que el poder judicial está colapsado, en un país en el que la presidenta de la República pide a los ciudadanos que no vean un medio de comunicación, en ese país hay que preocuparnos de cualquier cosa. El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, señaló que Acción Nacional hará lo que sea para defender a Maru Campos, quien es hostigada por el régimen de la 4T por combatir al narcotráfico. Los que acompañarán este miércoles a la gobernadora es la agrupación ciudadana Unidos por el Rescate de México. Con el respaldo de miles de chihuahuenses, la agrupación llamó a una concentración a las 9 de la mañana en las oficinas de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez. Mire, este citatorio contra la gobernadora Campos está lleno de mentiras, de doble sentido. Comienza hasta de lo más simple. La citan en Ciudad Juárez cuando es obvio que su residencia está en la ciudad de Chihuahua, la sede de los poderes del estado de Chihuahua está en la ciudad de Chihuahua. Ahí en la ciudad de Chihuahua hay una oficina de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué diablos la citan en Ciudad Juárez? Bueno, porque se les ocurre y porque quizás Ciudad Juárez está gobernada, el municipio está gobernado por Morena. ¿Por qué lo hacen público con tanta antelación? ¿Por qué? Porque esperaban y querían hacer algún tipo de manifestaciones. También va a haber manifestaciones de apoyo a la gobernadora. ¿Por qué le presentan otro citatorio que hoy se hizo bolas nuevamente para no variar la Fiscalía de la Ciudad de México por, imagínese usted, intento de secuestro de Javier Corral, cuando lo iban a detener, porque Javier Corral cometió delitos cuando fue gobernador de Chihuahua. Lo protegió Ulises Lara, que era el fiscal en aquel momento de la Ciudad de México, que ahora es el encargado de la investigación contra Maru Campos. Lo tuvieron guardado ahí varios días hasta que pudo rendir protesta y entonces apareció el famoso fuero. Es el mismo Javier Corral que se reunió con Enrique Insunza en el Country Club de Culiacán hace unos días, que le mintió a la periodista Carmen Aristegui en una entrevista el día de ayer, creo que fue, porque le dijo que no, que era un lugar público. No, no es un lugar público, es un lugar privado el Country Club, es el lugar de élite, vamos a llamar así, de Culiacán. Es el lugar donde los propios socios del Country Club están pidiendo que ya no dejen entrar a Insunza hasta por cuestiones de seguridad. Y bueno, presumió su amistad con Insunza. Y claro, los dos son iguales, los dos tienen acusaciones, los dos tienen problemas con la justicia, los dos tendrían que estar enfrentando su proceso y están siendo protegidos por el gobierno. Ver cómo llegaron hoy los funcionarios de Sinaloa a rendir declaración como testigos ante la oficina de la Fiscalía General de la República en Culiacán es vergonzoso, y es no solamente vergonzoso, es una provocación al gobierno de los Estados Unidos, que los está acusando formalmente de ser parte del narcotráfico. Bueno, por cierto, no apareció Insunza en el Congreso, tampoco para el inicio del periodo extraordinario donde se debe discutir la reforma constitucional que por supuesto afectará las elecciones, la libertad política y la libertad de expresión y hasta la relación con los Estados Unidos, esa reforma que amplía dramáticamente las causales para anular la elección. Estas reformas permiten anular una elección hasta por una noticia en un medio extranjero, pero no ponen control alguno para evitar lo que es más importante, la injerencia del crimen organizado.
Con una guerra de pancartas y acusaciones, la Cámara de Diputados arrancó su periodo extraordinario de sesiones. Los vínculos de narcotráfico de políticos de Morena encendieron reclamos. La reforma a la Constitución que establece como causal de nulidad la intervención extranjera en elecciones locales y federales se bautizó como la reforma del miedo. Le tienen miedo a los señalamientos permanentes, recurrentes y objetivos de que son un narcopartido, de que estamos en presencia de un partido y políticos vinculados con el crimen organizado. Y si quieren pruebas, las pruebas cruzaron caminando a Estados Unidos a entregarse y a entregarlas al gobierno americano. Y es que la reforma surge luego de que Estados Unidos acusó de vínculos con el narcotráfico a 10 políticos de Morena, como Rubén Rocha Moya y el senador Sunza. La oposición refrendó su propuesta de cancelar el registro a los partidos que tengan apoyo del crimen organizado en campañas y elecciones y que no haya más rochamoyas en el país. Ahora les están armando una reforma para defenderlos y para seguirlos protegiendo. Dejen de proteger a los criminales o a los políticos de Morena y del partido que sea, que estén señalados por vínculos con el crimen organizado. Pero hay más. Se alertan cabos sueltos que caen en excesos. Si una autoridad o algún medio extranjero investigan señalamientos sobre actores políticos, como ocurrió en la discusión pública sobre Rubén Rocha Moya, ¿eso será escrutinio público o lo van a considerar presión extranjera y van a anular la elección en un estado como Sinaloa si no gana Morena? Pero en Morena ni los ven ni los oyen. Dicen que la reforma para anular elecciones por intervención extranjera va. Que cante Rocha. Maxi Peláez, Azteca Noticias. Y mientras tanto, fue detenido en Sonora un sobrino del Chapo Guzmán que ya había sido detenido en 2008 y que fue dejado en libertad. Detuvieron en Nogales, Sonora, a Isaí Martínez Cepeda, alias El Chinacate, es sobrino del Chapo Guzmán. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos. No es la primera vez que Isaí es detenido. En junio de 2008 lo capturaron en Navolato, Sinaloa. Sin embargo, fue liberado en 2013 luego de cumplir una sentencia por portación de arma de fuego. En esta ocasión lo identificaron en un inmueble de la colonia Casablanca y con los datos de prueba recabados, un juez de control otorgó la orden de cateo para intervenir en el domicilio. De acuerdo con las investigaciones, el Chinacate es uno de los operadores y coordinadores logísticos de la facción Los Chapitos del cártel de Sinaloa. El año pasado coordinó la venta de 10,000 pastillas de fentanilo hacia Estados Unidos. También se encargaba de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica. El detenido cuenta con una orden de aprehensión con multas de extradición vigentes por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Azteca Noticias. Y mientras tanto, el ébola sigue expandiéndose en Uganda y el Congo con una creciente preocupación por la Organización Mundial de la Salud. Y la verdad es que el ébola está a un par de vuelos de distancia de México. En nuestro país, el secretario de Salud, David Krecenovich, pidió a los aficionados de esos países no venir al Mundial dentro de 15 días que van a jugar precisamente el Congo en un partido en Guadalajara. También se dijo que se establecerán mecanismos conjuntos con Canadá y con los Estados Unidos sobre el tema. Y bueno, a los jugadores se les puede concentrar, pero bueno, a las personas que vengan a la afición es mucho más difícil. La Organización Mundial de la Salud advierte la posible propagación del virus del ébola en el Congo y Uganda. Unlike many previous Ebola outbreaks, which were caused by Zaire virus, this outbreak is caused by the Bundibugyo virus, for which there are no approved vaccines or therapeutics. There have only been 2 previous outbreaks of Bundibugyo in Uganda and 2000 and in DRC in 2012. En Congo, las autoridades aumentaron los controles sanitarios, centrándose en los viajeros. Les cas suspects, on va les isoler et puis on appelle aussi. On va
remonter au niveau de l'hierarchie. C'est ça que nous faisons ici. Mais sinon, les gens sont prêts, les gens ils ont bien réussi. Ils ont bien réussi, sauf qu'il faut encore... En México, el secretario de Salud, David Kersenovich, recomendó a los aficionados y turistas procedentes de zonas con brotes de ébola posponer sus viajes o cumplir con un aislamiento de 21 días previos a su llegada a México. La Secretaría de Salud ha emitido ya una alerta de viaje por ébola, de tal manera que cuando una persona viaja al Congo, viaja a ciertas partes de África, entonces ahí es importante estar pendiente de que no ocurra un caso. Ante el flujo masivo de visitantes, México, Estados Unidos y Canadá han implementado un esquema coordinado de vigilancia epidemiológica y protocolos sanitarios para prevenir casos de ébola, como monitoreo de pasajeros, protocolos de aislamiento y seguimiento a delegaciones deportivas. Azteca Noticias. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sueñe bonito y, por supuesto, nos vemos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.